de Colosenses, capítulo 1, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer el versículo 16, capítulo 1, versículo 16. ¿Lo han encontrado? Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesús. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Si lo puede leer usted en el nombre del Señor Jesús. Porque Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En esta hora yo le invito a tomar su asiento y que el Señor sea hablando en nuestra vida en esta noche en el nombre del Señor Jesús. De que el libro de Colosenses, bajo el Evangelio de Pablo, es uno de los libros que él escribió más profundo y poderoso acerca de quién nosotros servimos. Y claramente esta palabra que hemos leído embarca lo que Pablo está tratando de que nosotros comprendamos y entendamos quién es nuestro Dios. Amén. Y él le dice a sus hermanos de Colosa que por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Y nombra en sinfín de cosas, hablando de lo que está aquí, mi amados hermanos, visible, de lo que es invisible, todo, tronos, potestades, principados, potestades y demonios, fue todo criado por Él y para Él. Amén. Y es que Pablo, cuando empieza la carta a sus hermanos de Colosa, mi amados hermanos, la escribe en un contexto, mi amados hermanos, tratando de que la firmeza de sus hermanos de Colosa permanezca. Y es que a pesar de que Colosa en ese tiempo estaba en una decadencia como ciudad, ya no era la ciudad prominente en los tiempos atrás, en los tiempos donde, mi amados hermanos, era nombrado como una gran ciudad, sino que ya en ese tiempo ya no existía solamente Colosa, sino que estaba la Odisea y estaba Filápolis. Por lo tanto, había tomado, mis amados hermanos, en la importancia de la sociedad un menor escalón, porque ya comenzaba a ser más reducido. Se transformó en un pueblo más pequeño, se transformó en un pueblo no importante para la gente, pero para Pablo era importante, mis amados hermanos, que sus hermanos de Colosa pudieran entender cuál era el Dios que ellos estaban sirviendo. Amén. Y esto lo voy a decir una vez más, los hermanos que estuvieron el día lunes en el altar entendieron por qué Pablo hablaba estas palabras acerca de Cristo Jesús, para demostrarle a sus hermanos de Colosas que no servían a cualquiera, sino que servían al Dios Todopoderoso. Era porque Colosa, al ser tan pequeñas, había sido invadido por la corriente de las filosofías griegas y por el judaísmo, mi amado, que existía en esos tiempos.
mi amados hermanos, de la filosofía griega, que enmarcaba, mi amados hermanos, diferentes puntos, pero el mayor de ellos era que el hombre en sí solo era autosustentable. El hombre podía llegar por sí mismo a alcanzar la divinidad por medio de la meditación, por medio, mi amado, de la filosofía. Podía alcanzar una cierta divinidad que, mi amados hermanos, Pablo le dice a sus hermanos: tengan cuidado. Porque en ese tiempo, mis amados hermanos, era muy necesario hacer recordar estas palabras. Pablo no estaba en el mejor lugar. Pablo, mi amado, se encontraba en el lugar de la cárcel. Gloria. Por lo tanto, ¿quién recibía, mis amados hermanos, de quién recibía el informe de la iglesia de Colosa? Pablo se encontraba, mis amados hermanos, en otra ciudad, en Efeso, encarcelado, pero desde Colosa tenía que, mis amados hermanos, llegar a alguien que le diera un informe de cómo estaba la iglesia. Y el informe que recibe de Epafras, mis amados hermanos, era que en el espíritu ellos estaban, mis amados hermanos, fortalecidos. En el espíritu ellos estaban dando, mis amados hermanos, los mejores frutos. Que en el espíritu ellos estaban, mis amados hermanos, creciendo. Pero Pablo quiere hacerle una advertencia acerca de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Y Pablo nuevamente nos hace la advertencia, porque si nosotros nos introducimos a leer el libro de Colosenses, vamos a darnos cuenta que si Pablo lo pudiéramos poner en este tiempo contemporáneo, no sería diferente su predicación, no sería diferente su forma de cómo dirigirse al pueblo, porque hoy estamos invadidos de religiones, de filosofía, de falsas y sutilezas y huellas palabras que están tratando de invadir al pueblo de Dios. Y el que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entender que el Dios que servimos es el Dios que describe Pablo en este versículo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él fueron creadas. Todo lo que ha sido creado es por Él y para Él. Y aquí hay una descripción muy interesante, porque la descripción que hace Pablo es que el Cristo, porque él está hablando de Jesucristo, y está diciendo que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas, demostrándole que, mi amado, si había alguna duda o algún poquito de suspicacia en aquellos hombres que aún no tenían el comprender total de quién era Jesucristo, Pablo le está diciendo: Jesucristo es el Todopoderoso, Jesucristo es el que creó todas las cosas, Jesucristo, para Él fueron hechas todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas. Y es que la iglesia tiene que entender que el Dios que servimos, que es Jesús, es el Dios Todopoderoso. Por Él han sido creadas todas las cosas y para Él. Y no menciona solamente la cualidad o la calidad, mis amados hermanos, de la subsistencia humana en la tierra, sino que habla de cielos. Está hablando del cosmos por sí, de toda la creación que existe, que nosotros hoy podemos alcanzar a conocer como hombres, ya sean galaxias, ya sean estrellas, ya sean llamados constelaciones, ya sea todo el universo. Pablo está embarcando y diciendo: nosotros, hermanos de Colosa, servimos a aquel que ha sido por Él creada todas las cosas. Y es que nosotros tiene que estar la preocupación, porque la preocupación, mis amados hermanos, hoy en día no es diferente a la que Pablo percibía por medio de Epafras. Porque Epafras estaba diciéndole a Pablo: nuestros hermanos han crecido, nuestros hermanos tienen fe, nuestros hermanos han oído la palabra y por medio de la palabra se le ha aumentado la fe. Pero también
comenzando a surgir o a entrar en las iglesias o a ver comentarios en las iglesias de que existía la filosofía, de que existía el judaísmo, mi amados hermanos, muy marcado, mi amado hermano, que estaba haciendo que algunos pudieran pensar que podrían unirse a ellos, que podían adoptar lo que ellos estaban hablando, los judíos, los griegos, mi amados hermanos, pero el Señor, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, comienza a escribirle Pablo a Colosas para decirle: ustedes no necesitan filosofía, ustedes no necesitan religión, ustedes no necesitan nada más que Cristo en su vida. Y es que nosotros no necesitamos nada más que nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Es Cristo en todas las cosas, es Cristo por todas las cosas y es Cristo en todos nosotros. Porque, mis amados hermanos, la filosofía comenzaba a tomar, mis amados hermanos, gran expectación y gran peso dentro de la sociedad en aquellos tiempos. No olvide que Colosas había pasado de ser una gran ciudad a ser una ciudad pequeña, porque ya se había creado la Odisea, ya se había creado, mis amados hermanos, en la otra ciudad. Por lo tanto, ya no era la única ciudad, sino que había más ciudades alrededor. Por lo tanto, comenzó a reducirse en su potencia económica, se redujo en su potencia, mis amados hermanos, de ser nombrado en otras cosas, porque en aquellos tiempos, mis amados hermanos, Pablo, a través del ministerio, en 3 años comenzó a predicar la palabra del Señor en todo ese valle que existía en ese tiempo. Y encontramos en medio de todo eso que Pablo fue el que escribió y evangelizó o creó todas las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis, donde encontramos la iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo, que en aquellos tiempos Pérgamo era como un solo valle, y esos valles contemplaban la ciudad de Éfeso, contemplaban la ciudad de Colosas. Pero fueron creándose más ciudades. Empezó a aparecer Mirna, comenzó a aparecer, mis amados hermanos, las demás iglesias, y por lo tanto, cada vez que la gente comenzaba, mis amados hermanos, a establecerse en una nueva ciudad, Colosas comenzaba a tener un menor peso dentro de la sociedad. Es tanto que Pablo, cuando escribió esta carta, no pasaron ni 3 años cuando Éfeso desapareció por completo de ser nombrado como ciudad. Por lo tanto, Pablo tenía un cariño especial por ellos, a pesar de que en ellos, mis amados hermanos, dentro de la importancia de una ciudad, no era tal, sino que ellos eran pequeños, ellos eran algunos pocos, eran solamente algunas aldeas, algunas partes que pertenecían a mi amada Colosa. Pero Pablo tiene la importancia de declararle que en una pequeña ciudad, que en un pequeño barrio, que en un pequeño lugar, que en una pequeña iglesia de San Antonio se predique que aquel que creemos es el que creó todas las cosas, por él fueron creadas y para él fueron creadas. Es que nosotros tenemos que entender que el libro de Colosenses es lo más profundo a lo que Pablo llega en su ministerio de evangelismo para explicar que Jesucristo es el Dios. Porque Él es la imagen, dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda criatura. ¿Y por qué Pablo? Yo le explicaba a los hermanos el día lunes. ¿Por qué Pablo hablaba de esta manera? Porque cuando comienza en la carta dice: gracia y paz sea a vosotros. Gracia
viene de la parte griega, mi amados hermanos, y paz viene de la parte hebrea. Pablo trataba de, en su dialecto, en su forma de comunicarse, tratar de unir esas dos corrientes para poder, mis amados hermanos, llegar a sus hermanos de Colosa. Y aquí en el versículo 15 encontramos diciendo: Él es el primogénito. Porque del judaísmo, el que habla del primogénito, el que tiene todos los beneficios, el que tiene todos los, mis amados hermanos, de ganar, de todos los favores de su padre, es el primogénito. Y Pablo le dice: Él es el primogénito de toda criatura. Declarando que, mis amados hermanos, no era solamente un Cristo, no era solamente un hombre, sino que era el Dios Todopoderoso. Y es que nosotros no servimos a un Dios pequeño, no servimos a un Dios que murió en el madero de la cruz, servimos a un Dios que vive y vive para siempre. Y es que en Él estamos y para Él somos. Pablo declaraba lo gran cósmico que era Jesucristo. Él dice: para Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, en la tierra y en el cielo. Para Él fueron creadas y por Él. Es que no servimos a cualquier Dios, servimos al Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso está en este lugar. Ese Dios Todopoderoso está en este lugar. Ese Dios poderoso está aquí. Y ese Dios poderoso sigue diciendo: esta es mi iglesia amada, esta es mi iglesia. Es que estamos sirviendo no a cualquier Dios. No servimos a alguien limitado. Para el hombre, Jesucristo fue limitado. Pero Pablo le está explicando aquí a sus hermanos: no es limitado. Él se hizo una imagen para presentarse a nosotros, pero Él no es, mi amado, limitado. Por Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense. Y habla de visibles e invisibles. Es que no lo lleva en el contexto solamente de lo que vemos en nuestro planeta Tierra, de lo que contemplamos, los mares, los ríos, los lagos, las grandes, mis amados, caídas de agua. No contempla solamente lo que tiene el mar, las profundidades. No contempla solamente lo que nosotros podemos percibir en el aire, los volcanes, las grandes, mis amados, montañas que existen. No, Él está hablando de todas las cosas. No le pone límite a Cristo en toda la existencia de lo que hoy nosotros podemos tener conocimiento, de lo que existe, de lo que aún no ha descubierto el hombre. Todo fue creado por Él, todo fue creado para Él. Y en esta hora nosotros servimos a ese Dios poderoso, a ese Dios que creó todas las cosas. Y a Él se somete todo. Y es que usted no ha creído en cualquier Dios. No sirve a cualquier Dios. Por eso que tenemos que tenerle la plena soberanía de Dios en nuestro corazón. Entender la soberanía de Dios. ¿Se ha fijado que muchas veces nosotros creemos que Dios en algunas cosas no nos ve porque lo hicimos tan ocultamente que no lo logró ver? Pero lo que el Señor dice por medio de Pablo, sean principados, sean potestades, sean visibles o invisibles, Él lo conoce todo, hermano. Él conoce todas las cosas. Pablo le habla a sus hermanos de Colosa
para que este evangelio no llegue solamente a ellos, sino que este evangelio sea esparcido. Pablo, mi amados hermanos, en su ministerio les predicó y creó las 7 iglesias que es nombrada en Apocalipsis, mi amados hermanos, con algunos hermanos colaboradores, pero él estaba, mi amados hermanos, dando la dirección de quién Dios nosotros servíamos, quién era Cristo para nosotros, quién es Cristo para nosotros. Él es el creador de todas las cosas. Y es por eso que en este libro encontramos, mi amados hermanos, pasajes tan hermosos como la que leíamos en el versículo 15, que Él es la imagen. Encontramos palabras tan preciosas como en el versículo 9 del capítulo 2, en el cual dice en la palabra del Señor: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En otras palabras estaba diciendo: Él es el Todopoderoso. No hay filosofías que puedan igualar lo que Cristo es para nosotros. Cristo es todo. Si uno lee comprensivamente las palabras de Pablo, de todo lo que habla a Colosenses, es declarando la supremacía de Dios. Es declarando el poder que Cristo tiene, porque está diciendo que Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Está diciendo: Él es el manifestado en carne. Él es el que escucharon los profetas. Él es el que hizo todas las cosas. Cuando declara ahí en el libro de Génesis que comienza a hablar y a crear todas las cosas, está diciendo: Cristo Jesús, Él es el mismo. Él es el que creó todas las cosas y a Él nosotros servimos. Por lo tanto, no le da cabida a la suspicacia, no le da cabida a otra corriente, sino que le declara fehacientemente y, mi amado, directamente, que no hay otro fuera de Dios. Cristo es el único que nosotros tenemos que adorar, porque Él es el Dios Todopoderoso. En Él habita toda la deidad, mi amados hermanos, de la divinidad corporalmente. La plenitud de la deidad está en Él, en Cristo Jesús. Él es el Dios Todopoderoso y a Él nosotros servimos. Y Pablo quería que, mi amados hermanos, él pudiera estar, mi amados hermanos, ahí tomado de la mano de Él, porque cuando escribe la carta nombra a su ayudante, diciendo: también Él lo saluda, porque Pablo, estando en condición de encarcelado, este siervo vino a ver a Pablo para traerle el reporte y también para llevarse la carta a los hermanos de Colosa. Pero sabemos, mi amados hermanos, que donde quiera que estemos, en la situación que nos encontremos, nosotros como iglesia de Cristo, nosotros como iglesia del Dios Todopoderoso, tenemos que declarar a quién servimos, tenemos que declarar a quién adoramos. Servimos al Dios Todopoderoso. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. No servimos a cualquier Dios. Usted no sirve a cualquier Dios, hermano, hermana. Usted sirve al Dios Todopoderoso. Usted sirve al Dios Todopoderoso. Él nos demuestra su amor. Él nos demuestra su poder. Él demuestra quién, mis amados hermanos, podemos nosotros ser. El Señor dice que por medio de Él somos santificados, que por medio de Él somos justificados. Y Pablo le está diciendo a sus hermanos: ustedes fueron justificados por Él. En el verso 21, ustedes fueron, aleluya, justificados y santificados por medio de Él. Por lo tanto, no tenemos que creer a palabras huecas, a vanas sutileza, ni a filosofía, sino que créanle a Él, a Cristo Jesús. Él es el único que te puede librar. Él es el único que te puede llevar a la divinidad.
muchas iglesias están haciendo es el movimiento ecuménico. Claro, Pablo con ello no tenía ninguna razón de compartir un culto de adoración con ellos. Todo lo contrario, cuando iba con ellos, iba para contender. En el capítulo 19 de Hechos vamos a encontrar a Pablo contendiendo con ellos, con lo que practicaban el judaísmo. Pero aquí ya no era solamente el judaísmo, sino que también era la corriente griega, la filosofía, en base al autosustento, en base mi amados hermanos, a la autoprovisión del hombre, o a la autosuperación del hombre, a la meditación que podía alcanzar la divinidad. Y es que, mis amados hermanos, existía mucho misticismo en ese tiempo. Todas las cosas eran, mis amados, en base a las corrientes que existían en ese tiempo. Pero Pablo, y aún a nosotros hoy en día, porque las iglesias que están perdiendo la identidad de un Dios poderoso, de un Dios eterno, de un Dios suficiente, de un Dios que provee todas las cosas, están perdiendo la identidad, están comenzando a entrar en el movimiento del ecumenismo, porque el movimiento del ecumenismo no es solamente el que cree aquí, el que cree en esto, solamente nosotros lo juntamos. No, el ecumenismo juntaba a muchas creencias, muchas religiones, a muchos credos del ser humano, porque, mis amados hermanos, cuando encontramos la situación de Jonás, mi amados hermanos, en la barca, mis amados hermanos, cuando la barca comienza a remecerse contra el viento y las olas, comienza a tambalear, mis amados hermanos, había muchos que estaban orando a sus propios dioses y encontraron a Jonás durmiendo y le dijeron: despiértate, quizás tu Dios te oiga. Se da cuenta que se encontraban en un ecumenismo donde cada persona creía de la forma que quisiera. Pero Pablo le está diciendo claramente a los hermanos: no existe eso. No existe probabilidad alguna de que ustedes alcancen la divinidad si no es por medio de Cristo. Porque Él es todo para nosotros. Es por eso que, mis amados hermanos, encontramos aquí a Pablo declarando, mis amados hermanos, toda la autoridad, mis amados hermanos, la autoridad de Dios declarado en el libro de Colosenses, diciendo: no hay otra forma, no existe otro Dios, no existe otra manera, si no es por medio de Cristo, porque en Cristo somos justificados. Pero también le estaba diciendo: Cristo es el Dios que creó todas las cosas. No creemos en cualquier Dios, creemos en el Dios todopoderoso, y ese Dios está aquí, hermano. Y Pablo le estaba diciendo a sus hermanos: yo estoy encarcelado, yo estoy privado de libertad por predicar de Cristo, pero no me voy a cansar, que por medio de Él son alcanzadas todas las cosas. Sean visibles e invisibles. Sean visibles e invisibles. Si usted quiere conseguirse un buen trabajo, todo lo que hacéis. Por eso es que mismo Pablo en Colosenses 3:16 dice: todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Le está diciendo: lo que vas a ver, un buen trabajo, un buen sustento, lo vas a ver, va a ser por medio de Cristo. Si quieres sanidad, va a producir algo invisible en ti, pero lo va a producir por medio de Cristo. No existe otra forma en que nosotros podamos alcanzar la plenitud. Es en Cristo Jesús. Servimos a Él, creemos en Él, predicamos de Él, sabemos que Él está en este lugar. Acuérdense, visibles e invisibles, Él está aquí. Él está aquí. Tú no lo ves, está invisiblemente, pero Él está aquí. Y de
invisible, porque Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Las filosofías existían y aún existen, pero han perdido la fuerza. Pero el ecumenismo está ganando mucha fuerza hoy en día. Y está gestando gente de distintos credos, de distintas formas de poder alcanzar la divinidad, con el fin de ver las iglesias llenas o tener un movimiento que sea muy masivo. Pero de Dios no tienen nada. Y Pablo le dice a sus hermanos, tengamos cuidado de ello. Porque en el versículo 4 del capítulo 2 le dice, os digo algo, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, con el espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. No teníamos y no vamos a tener otra forma de cómo nosotros rectificar nuestro caminar. La palabra del Señor dice, andad en Él. Amén. Esta es la supremacía de Dios. Amén. En medio de las iglesias, en medio de las reuniones, en medio de nuestros cultos, en medio de nuestros altares familiares, en medio de nuestras oraciones, en medio de una visita, en medio de una conversación, en medio de todo, andar en Él, andar en Él, andar en Él, andar en Él, porque en Él tenemos todas las cosas. Es que Pablo declara que la grandeza de Jesucristo es llamado tan grande que las cosas que están fuera de este planeta, en el cosmos del universo, en las grandes galaxias, en las grandes constelaciones, en las grandes estrellas, es aleluya, es la creación de Dios, y todas esas cosas están en Dios. ¿Usted dimensiona lo que Pablo está declarando? Que Dios es tan grande que el universo cabe en Él. Eso está declarando Pablo. Porque fueron para Él y están en Él. ¿Te das cuenta? Él es nuestro Dios. No es un Dios pequeño. No es un Dios, mi amados hermanos, que se pueda contener. Es por eso que la iglesia, cuando siente la presencia de Dios, no la puede contener. Se llena, se llena, se llena, se llena del poder del Espíritu Santo, porque el Dios que servimos es el Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted le puede contener cuando comienza a sentir un poquito de su presencia. Pero su presencia es tan poderosa que lo único que nuestro cuerpo comienza a tomar, mis amados hermanos, movimiento. Nuestro cuerpo comienza a expresar lo que hay adentro. Hay un poder sobrenatural. Hay una autoridad que nada lo puede contener. Es por eso que el Señor dijo, y recibiréis poder cuando hubiera venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Pablo lo vivió, Pablo lo vivió. Pablo sintió el poder de Jesucristo. Por lo tanto dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni persecución, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo.
Jesús comenzó a creer que Jesús era el Dios Todopoderoso. ¿Y cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Y cuántos pueden testificar que el Dios que servimos es un Dios todopoderoso? Él está aquí en este lugar. Yo te invito a pasar aquí adelante. Yo te invito a que tú te llegues al Señor. El movimiento que hoy existe es el movimiento, no importa de qué tú creas, no importa de qué forma te acerques a Dios, igual vas a recibir la salvación. Pero Pablo dijo, por Cristo Jesús somos justificados. Por medio de Cristo Jesús somos santificados. En otras palabras está diciendo, no es que no importe, sí importa. Y importa tu vida. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos ser justificados. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos ser justificados, santificados, porque Pablo, cuando saluda a sus hermanos, saluda a los santos de Colosa, a los que están en Colosa, los saludo, gracias, paz sea a vosotros. Es que no hablaba con cualquier iglesia, hablaba con una iglesia pequeña, pero una iglesia poderosa, porque tenía a Cristo Jesús en medio de ellos. Y Pablo en Colosenses nos habla que Jesús es por todo y es el todo. La pregunta es si está hoy Jesús en tu corazón. La pregunta es si Dios ha permanecido en ti. La pregunta es si tú has permitido que Dios sea en ti, que Jesús, el Dios Todopoderoso, a quien servimos, a quien adoramos, a quien declaramos todo nuestro amor, toda nuestra fidelidad, toda nuestra fe, toda nuestra confianza, sea en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús.